impresionismo es la denominación de un movimiento artístico definido inicialmente por la pintura impresionista, a partir del comentario despectivo de un crítico de arte hacia la obra de arte Sol naciente de Claude Monet. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que lo proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz, más allá de las formas, bajo este. Oscar Claude Monet fue un pintor francés, nacido el 14 de noviembre de 1840 en París, y fue uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión Sol naciente, hecha en 1872. Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. A partir del final de la década de 1860, comenzó a pintar obras impresionistas, las cuales no le dieron mucha ganancia económicamente hablando. Hilaire Germain Edgar Degas, más conocido como Edgar Degas, fue un pintor y escultor francés, nacido el 19 de julio de 1834 en París. Considerado uno de los fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista. Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Sus retratos son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad que transmiten. Posimpresionismo es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Lo acuñó el británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, que se celebró en Londres en 1910. Este término engloba diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Vincent Willem van Gogh fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Fue un pintor holandés nacido el 30 de marzo de 1853. Paul Cézanne fue un pintor francés postimpresionista nacido el 19 de enero de 1839, considerado el padre de la pintura moderna. Cézanne fue un pintor ignorado, que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores, que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado solo por algunos impresionistas y al final de su vida por la nueva generación. Neoimpresionismo es una palabra creada por el crítico de arte francés Félix Fénéon en 1887
para caracterizar el movimiento artístico de fines del siglo XIX liderado por Georges Seurat y Paul Signac. El término de Fénelon señalaba que las raíces de estos desarrollos se situaban en las artes visuales del impresionismo, pero se ofrecía a su vez una nueva lectura de color y la línea en la práctica de Seurat y Signac y el trasfondo teórico de los escritos de Chevreul y Charles Blanc. Los impresionistas usan en su paleta colores puros. Bajo ningún concepto admiten una mezcla en la paleta, salvo la mezcla de colores vecinos en el círculo. Estos matizados entre sí y aclarados con el blanco, engendra la multiplicidad de colores del prisma y todas sus graduaciones. Georges Pierre Seurat fue un pintor francés y uno de los fundadores del neoimpresionismo. Nació en París el 2 de diciembre de 1859. Su trabajo, Tarde de domingo en la isla de Grande Jet, es de los íconos de la pintura del siglo XIX. Paul-Victor Jules Signac fue un pintor neoimpresionista francés famoso por su desarrollo de la técnica puntillista junto a Georges Seurat. Nacido el 11 de noviembre de 1863. Siguiendo las enseñanzas de Seurat, es uno de los principales representantes de la liberación del color con respecto al objeto. Al principio tuvo influencias de Monet, pero después de la fundación del Salón de los Independientes de París, se convirtió en un neoimpresionista. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía y otras cuantas. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. Más que un estilo con características propias comunes, fue un movimiento heterogéneo, una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferente formación y nivel intelectual. Die Brücke o El Puente ha sido uno de los grupos pictóricos más consolidados de la vanguardia y uno de los representantes más llamativos del conocido movimiento expresionista. El Puente se creó en 1905 en Dresde por 4 alumnos de arquitectura que encontraron una pasión común: pintar. Todos dejaron a lado sus estudios y crearon una comunidad de artistas a la que pronto se unieron más integrantes. Los más importantes fueron Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmitt, Radulf Fritz. Grupo Der Blaue Reiter, el jinete azul en español, fue el nombre que recibió un grupo de artistas expresionistas fundado por Wassily Kandinsky y Franz Marc en Múnich en 1911 hasta 1913, que transformó el expresionismo alemán. August Macke y Franz Marc defendían la opinión de que cada persona posee una verdadera vivencia o experiencia interna y externa, que se dan de la mano gracias al arte. Kandinsky construyó la base teórica que cimentaron esta idea. Se perseguía así una igualdad de derechos de las distintas manifestaciones artísticas. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Los términos surrealismo y surrealista proceden de Guillaume Apollinaire, quien los acuñó en 1917, en el programa de mano que escribió para el musical Parade. Afirma que sus autores han conseguido una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por venir. Esta nueva alianza ha dado lugar en Parade a una especie de surrealismo, que consideró el punto de la partida para toda una serie de manifestaciones del espíritu nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda traerá a nuestras mejores mentes.
Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Max Ernst fue un artista alemán nacionalizado francés, considerado figura fundamental tanto en el movimiento Dada como en el surrealismo. A lo largo de su variada carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales. En todas sus obras buscaba los medios ideales para expresar en 2 o 3 dimensiones el mundo extradimensional de los sueños y la imaginación.